Muy buenos días, amigos, y con grata sorpresa nos hemos enterado esta semana que el número de niños adoptados por guatemaltecos ha aumentado en el país. Pero ¿cuáles son las razones para que esto esté sucediendo? Para ello nos vamos a sentar a conversar esta mañana con el licenciado Eric Patzán. Él es director en funciones y coordinador del área jurídica del Centro Nacional de Adopciones, y también nos visita Síbil de Urizar. Ella es una madre adoptiva con su pequeño de 7 años. A los tres, bienvenidos esta mañana. Buenos días, Dios. Gracias. Muchas gracias. Licenciado Patzán, hace unos años se aprobó la Ley Nacional de Adopciones precisamente para regular lo que en ese momento causaba mucha preocupación en el país, y era una prácticamente exportación, como se dio en llamar, descontrolada de niños al extranjero, básicamente, con todos los riesgos que ello representaba para el país en términos de que muchos de ellos podrían haber sido utilizados para tráfico de órganos, para abuso sexual. Claro, había muchos casos en donde efectivamente el niño quería ser acogido en un hogar con todas las garantías que ello ameritaba. Cuéntenos qué ha pasado desde la aprobación de esta ley. Bueno, ante todos, buenos días, muchas gracias por la invitación y el hecho de compartir este proceso de adopciones a partir de la vigencia de la ley de 2008. Efectivamente, como bien lo decía, Guatemala, mal dicho, porque realmente era exportador de niños. Ya, y entonces antes de la ley de adopciones los niños casi eran considerados como mercancías. Sí. Y esa palabra exportación, aunque suene fea, grosera, pero sin embargo era así. Precisamente porque no había un marco que regulara una adopción tramitada de conformidad con la ley y llevada a cabo conforme a los estándares internacionales. La ley de adopciones eso es lo que hace, es que regula la adopción de acuerdo con los estándares internacionales, y entonces eso permite que el proceso administrativo de adopción tenga certeza jurídica, no solo para los padres adoptivos, sino también para el niño, porque la ley de adopciones realmente lo que persigue es garantizar esos derechos del niño, garantizar esos derechos que están definidos en la Carta de la Convención de los Derechos del Niño, que es una carta de derechos del niño realmente, y eso es lo que persigue, es garantizar esos derechos. A partir de 2008 para acá, esta ley lo que hizo es que le dio esa garantía, esa certeza jurídica que no tenía antes, porque atiende estándares internacionales. Alguno de los temores que había cuando esta ley se aprobó era que en Guatemala los trámites suelen ser como muy engorrosos, y que el único efecto que esto iba a tener era, por un lado, que los lugares en donde permanecen los niños esperando a ser adoptados se iban prácticamente a sobrehabitar, porque no iba a ser, digamos, no iba a haber un proceso lo suficientemente ágil para darlos en adopción. Y lo otro era que más bien se iba a promover todavía aún más el tráfico ilícito o las adopciones ilegales. Sí, es relativo lo del trámite engorroso. ¿Por qué? Porque no depende exclusivamente del Consejo Nacional de Adopciones, no depende exclusivamente de las entidades del Estado, también depende mucho del perfil que tenemos de niños. Es decir, el trámite de adopciones, por ejemplo, de un niño pequeño es mucho más ágil, mucho más rápido que en algún momento el trámite de adopción de un niño mayor de 6 años, por ejemplo, porque tenemos familias o pocas familias interesadas en adoptar a niños mayores de 6 años. Y entonces en ese contexto pareciera que ese trámite se vuelve engorroso, inclusive muy largo, pero que no depende exclusivamente de la entidad del Estado o del Consejo Nacional de Adopciones, sino también de ese perfil de niño. ¿Cuánto puede demorar el proceso de adopción de un niño? Un proceso de adopción, insisto, que depende del niño, pero podría, por ejemplo, nosotros ahorita estamos niños que llegaron con nosotros de septiembre, las adoptabilidades de septiembre. Un niño adoptable quiere decir que un juez de protección dictó una sentencia y el juez de protección dijo que no había ningún recurso familiar para ese niño y por lo tanto podía ser dado en adopción. Por ejemplo, las últimas sentencias de septiembre
Nosotros ahorita en noviembre, nosotros ya le estábamos seleccionando familia, pero eran niños pequeños. Ya. Sin embargo, niños, tenemos aproximadamente más de 150 niños mayores de 6 años, ¿ya? Que esos niños todavía aún esperan por una familia. Y aprovecho este espacio realmente para invitar a estas familias realmente que sepan que tenemos niños mayores de 6 años que están como esperando Alex por un hogar. esperan por una familia. Tenemos niños que están esperando por una familia y nosotros invitamos a esas familias que realmente estén conscientes que tenemos una gran cantidad de niños que esperan por esa familia. Por los niños pequeños, pues es realmente es más fácil. Quieren bebés. Quieren bebés. Es cierto que en algún esos requisitos que reguló la ley de adopciones, que en algún momento se podría ver como me lo decía de trámite engorroso, pues realmente esos requisitos son lo que le dan la certeza jurídica a esa adopción. De que luego no vayan a quitarles al niño, por ejemplo, a los padres, o sea, son garantías para el niño y garantías para los padres, porque se ha visto pues varios casos en donde lamentablemente ya que los padres se han encariñado con el niño, aparece un reclamo y tienen que devolverlo, y eso es doloroso tanto para el niño como para los padres adoptivos. Pero cuéntenos, Sibyl, antes de seguir en esta conversación un poco más jurídica con el licenciado Patzán, él comentaba que ustedes adoptaron prácticamente a su hijo ya mayorcito. ¿Hace cuánto que ustedes realizaron la adopción? Tenemos 18 meses de tenerlo. Nos lo dieron a los cumpliendo 7 años el nene. Tiene 18 meses de estar con nosotros, ha sido una gran bendición para nosotros. Gracias a Dios, Alex se ha adaptado muy bien a nosotros. Yo realmente le digo que bendigo ese proceso porque antes yo lo había pensado, pero era tan difícil. Y ¿qué le animó finalmente a...? Un ángel de Dios, de verdad. Nosotros por ir nos fuimos a arreglar los dientes y la doctora fue la que nos dijo que si nosotros no habíamos pensado en adopción, sí lo habíamos pensado, pero no se había dado. Quisimos hacerlo unos años antes y no pudimos. Y ahora, gracias a Dios, pues a este proceso hicimos todos los lineamientos. Estoy muy segura, estoy muy tranquila. Ha sido una bendición, gracias a Dios el proceso. Desde que empezó el proceso, en que ustedes iniciaron los trámites hasta que les fue entregado el niño, ¿cuánto tiempo pasó? 9 meses, exactamente lo de un embarazo. Por eso le dicen a uno cuando uno llega que la primera cita es como cuando usted llega donde el médico, ¿verdad? Entonces le dijeron que está embarazada y yo pasé todo ese proceso. Fue increíble, nos daban hasta, teníamos ganas de comer cosas que no habíamos comido de la nada, como que en realidad como que si hubiera habido un embarazo en la familia, resultó usted con antojos. Con antojos, exacto. Qué maravilla. Y fue algo tan especial porque el día que nos lo dieron, nosotros en realidad en nuestro perfil lo pedimos sin sexo. Que nos dieran al niño que realmente Dios quería para nosotros, y es Alex. ¿Ustedes no buscaron ni pidieron edad? No, no, porque la edad, como ellos ya tienen una tabla, el centro ya tiene una tabla donde le dicen a uno qué edad le toca a uno, porque nosotros ya somos algo mayores, ¿verdad? De acuerdo a la edad. Y perfecto, yo ya no tuve que andar lidiando con pacha, con pañales, no, es una edad donde el niño se adapta. Déjeme decirle que es mentira lo de las costumbres que traen. Alex, eso era lo que me llamaba a mí la atención. ¿Qué otros temores son los que tienen una pareja frecuentemente cuando están pensando en adoptar? Uno de esos es justamente lo que usted mencionaba. Aparte de que posiblemente el trámite va a ser muy largo y muy engorroso, es, bueno, ¿quién sabe hijo de quién es y qué tipo de patrones de conducta, de actitudes o de problemas puede traer el niño? Sí, yo realmente, nosotros con mi esposo, cuando nosotros pensamos en esto, le oramos a Dios. Nosotros somos creyentes y creyentes cristianos evangélicos, y le oramos al Señor y le dijimos, ¿verdad? Señor, lo que tú decidas. Y realmente nosotros
como psicoanalizamos nuestra mente y dijimos, bueno, va a venir de un hogar destrozado, va a ser quizá hijo de alguien que se portó mal y un montón de cosas. Pero Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Gracias a Dios a mí no me tocó ese caso. Alex es un niño muy lindo y realmente es muy acoplable su carácter y su forma de ser a mí. Se parece mucho a mí en muchas cosas. Él en realidad pareciera mi hijo traído de las entrañas. Yo le digo a él, eres mi sacrosanto hijo de las entrañas. Entonces está muy serio porque se pone nerviosa, ¿verdad, mi amor? Pero realmente sí se acopla mucho, tiene muchas cosas hermosas. ¿Su rendimiento en el colegio? Bastante bueno. Este año me lo ganó. Está estudiando en el colegio SEA. Ahí, gracias a Dios, Dios los bendiga a ese colegio porque realmente me aceptaron al nene. ¿Esta es la primera Navidad que va a pasar con usted? La segunda. Ya es la segunda Navidad. La segunda. A ver, licenciado, ¿qué tanto ha aumentado el número de adopciones? ¿Ha habido alguna variante en la dinámica de adopciones respecto a cuando no teníamos ley, a ahora que hay ley, tanto desde el punto de vista de quienes adoptan en el extranjero como de quienes adoptan acá en Guatemala? Bueno, las adopciones realmente a partir de 2008, las adopciones que podríamos decir legales, porque no podríamos hablar de una adopción antes de 2008, porque realmente, como usted decía, era exportación de niños, mal dicho, exacto, y entonces inclusive hay un subregistro, no se sabe exactamente cuántas. Sin embargo, se estima que aproximadamente pudieron haber salido 5.000 niños anuales. Sin control. 5.000 sin control. Sin embargo, actualmente más o menos los jueces de protección dictan entre 125 y 160 adoptabilidades por año, de las cuales nosotros, ya le decía, este año van 127, de los 127 hemos podido ubicar 110 hasta noviembre de 2015. ¿Qué tanto han aumentado las adopciones por guatemaltecos? Se hablaba de 800 y algo respecto aproximadamente son más de 850 adopciones que se han dado, adopciones legales en los términos de la ley de adopciones, más o menos 850. ¿Y de opciones. Extranjeros, por parte de extranjeros? Por parte de extranjeros, las únicas adopciones que se han dado son aquellas adopciones. No hay nuevas, son solamente aquellas adopciones en las cuales un extranjero inició su trámite antes de la ley de adopciones y cuando entró en vigencia la ley de adopciones, entonces resulta que ese trámite quedó en un limbo jurídico y entonces esos había que finalizarlos únicamente, porque en este momento las adopciones internacionales como tales entraron en una moratoria, es decir, estamos esperando a que nuestros niños guatemaltecos se queden con familias guatemaltecas de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, que así lo dice, es decir, que el niño se debe desarrollar en su propio ambiente cultural. Ya, ¿ustedes realmente creen que esta ley ha llegado como a minimizar o poner coto a ese proceso de exportaciones ilícitas? Seguimos viendo que hay madres de familia que abandonan a sus hijos, inclusive en basureros, por ejemplo. Seguimos viendo que hay padres de familia que los retienen sin poderlos mantener bien. Hay mucha explotación infantil, mucho trabajo infantil, muchas redes de personas inescrupulosas que se aprovechan de estas semillitas para utilizarlos. Lo vimos la semana pasada, ese rescate de niños por parte de una banda criminal. ¿Qué pasa? Que esos padres de familia posiblemente no tienen la información, o por qué es que no llegan a entregarse a los lugares donde deberían darse para que sean adoptados legalmente por una familia que sí pueda darles el sustento y el amor necesario. Ahora, el Consejo Nacional de Adopciones realmente, dentro de todo el esquema, dentro de todo el contexto del desarrollo del niño, nosotros ocupamos una área de ese contexto, es decir, somos como un eslabón del Estado en donde otro andamiaje institucional. Exactamente, que tiene es decir, nosotros funciones. somos parte de ese andamiaje en donde nosotros únicamente realizamos la función última en aquellos casos en los cuales, casos como los que mencionaba, no hay un recurso familiar para ese niño. Y solo en ese momento el Consejo Nacional de Adopciones
interviene. Entra Pero en- antes de eso, todo el andamiaje institucional del Estado debe operar. Debe operar PGN, debe operar Secretaría de Bienestar Social, deben operar el Ministerio de Educación inclusive. O sea, antes de todo eso hay un proceso en donde nosotros solo somos el eslabón ¿Cuántos final. niños aproximadamente están esperando ser adoptados? Tenemos ahorita aproximadamente 150 niños mayores de 6 años que están esperando por una familia. Son, son bastantes. Son A mí bastantes. siempre me ha surgido la inquietud, ¿qué pasa con aquellas criaturas que son hermanos? Es decir, hay una familia, hay 3 hermanos, digamos, 2 hermanos, o inclusive a veces hasta 4. Eso debe ser muy doloroso, o sea, la adopción desde la perspectiva de un niño que tiene que ser separado de sus hermanos, porque difícilmente, imagino, hay casos donde una familia quiere adoptarlos a todos. Déjeme decirle y déjeme contarle que este año pudimos integrar en familia a 9 grupos de hermanos. 9 grupos de hermanos, de 2 hermanos y un grupo de hermanos de 3. Es decir, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de niñez, no se debe separar a los grupos de hermanos, salvo que esta separación vaya en beneficio del mismo niño, por alguna razón, que es calificada esa separación por un equipo multidisciplinario, no es decisión unilateral de alguien. Pero ahorita tenemos 150 niños mayores de 6 años e insisto, quiero aprovecharme de este espacio para hacer una invitación realmente a esas familias que están esperando están esperando por estos niños. Hay niños esperando por ustedes y les invitamos para que en este mes de enero nosotros impartimos talleres de información y que se acerquen con nosotros porque hay familias que esperan, hay niños que esperan por una familia y nosotros quisiéramos ubicar a esos niños que como Alex tuvo esa oportunidad De poder tener pues un hogar, un nidito en el cual crecer y donde se le dé protección. ¿Qué mensaje daría usted, Civil, a esos padres de familia que no terminan de tomar la decisión, que quieren tener un niño, pero no logran quitarse todos esos temores de los cuales usted hablaba de acuerdo a su experiencia? La verdad es que sí los exhorto para que aquellos padres que no tuvieron la oportunidad que yo no tuve de tener hijos, de que se abran a ese camino de poder adoptar un hijo de acuerdo de la edad de Alex, porque realmente se adaptan a uno. Es uno quienes los capacita, los enseña y les corrige las cosas que realmente ellos en su poca edad han aprendido por la sobrevivencia de ellos mismos. Realmente les exhorto para que por favor acudan y puedan abrir sus hogares, su corazón, los corazones de ustedes para que un niño como mi hijo pueda entrar. Yo realmente les digo que Alex decía, él me contó que él oraba todos los días en la noche en el hogar donde estaba y le pedía al Señor que por favor le proveera de unos Papá papis. y mamá. Entonces él dice, y Dios buscó a mis papis porque son ustedes. Y realmente, sí, realmente uno se acopla a ellos. Gracias, Civil. Licenciado, volviendo a este tema y en 30 segundos, ¿qué es lo que tengo para cerrar? ¿A dónde abocarse entonces las personas que quieren recibir esta charla? Pues sin ningún compromiso, simplemente llegar y escuchar toda la información necesaria. ¿En dónde está el Consejo Nacional de Nosotros Adopciones? estamos ubicados en la Avenida Reforma, en la sexta calle Avenida Reforma, en el edificio Plaza Corporativa, en la Torre 1, segundo nivel. Nosotros ahí se pueden abocar al 2415-1600. También pueden abocarse las familias que están interesadas, que quieren abrir su corazón para un niño que espera, para un niño que los espera y que de verdad les va a dar esa gran oportunidad de ser papá, de ser mamá y que efectivamente nosotros estamos en toda la disponibilidad y procuramos que el trámite, si en algún momento podría ser un poquito engorroso, como se dijo vale en algún momento, al final. vale la pena y van a tener la certeza jurídica de que van a tener un hijo sin ningún problema. Muchas gracias, licenciado Patzán Civil. Muchísimas gracias y Gracias felicitaciones también por ese gran corazón
Y el hecho de haberle dado un hogar a esta criatura, que finalmente, no hay duda, fueron escuchadas las oraciones de ambos. Sí. Esperamos muy sinceramente que muchos hogares guatemaltecos puedan ser bendecidos de la misma forma, que usted se dé la oportunidad y le dé la oportunidad a un niño para poder tener un nido de amor, un hogar en el cual crecer y desarrollarse con toda seguridad. Gracias por habernos acompañado. Vamos a volver ahora con Mario y Pietro a la mesa principal para conocer más de la agenda informativa de esta mañana.